En este programa maravilloso Palabras de Vida, un programa que el Señor ha diseñado de una manera sobrenatural en nuestro corazón para poderte trasladar la bendición de la palabra, la bendición de todo ese favor celestial que viene a través del conocimiento. Es un gozo estar este día allí donde tú estás, en la nación que estés, en el país que estés, en el lugar donde estés. Quizás estás en tu trabajo, quizás estás en tu casa, quizás estás en un lugar especial de tu casa. Este es un momento para que tú te acerques al Señor a través de su palabra. Estas palabras de vida que compartimos contigo traen el propósito de edificar tu alma, tu espíritu y edificar a toda tu casa. La palabra del Señor dice que Pedro le contestó al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso hoy vamos a compartir contigo una palabra deliciosa, una palabra de gran bendición. Así es que jala ahí tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia. Vamos a hablar de algo maravilloso esta mañana, pero antes yo quisiera que saludaran este cuerpo maravilloso de varones que me acompañan el día de hoy, varones llenos del Señor, jóvenes que comienzan en ese andar, pero que el Padre está moldeando y está formando en esa escuela que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a dar. Amén. Así que es una gran bendición tener con nosotros a Andy Ramírez. Andy, ¿puedes saludar? Amén. Gloria a Dios. Déjenme contarles que para mí es una gran bendición que la invitación que me ha dado el pastor, y gracias a Dios puedo decir que esto es de bendición para mi vida y para su vida también, que usted que está en casa. Amén. Armando. Amén. Es una gran bendición estar de nuevo aquí. Le agradezco a Dios primeramente y al pastor Ulises. Es una gran bendición poder estar de nuevo aquí. Tú que estás allá en casa, tú que nos estás viendo, prepárate. No te salgas de donde estás. Conéctate con nosotros en el Espíritu. Y amén. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor a nosotros. Gloria a Dios. Este día vamos a hablar de la continuidad del tema del programa pasado, que hablábamos acerca del aceite. Por eso tenemos este aceite maravilloso ahí en nuestra mesa, un aceite que es de olivas, un aceite que la mayoría de los ministros hoy tenemos en nuestro altar, tenemos en nuestra iglesia, en nuestra casa, porque es un elemento más que importante en nuestras vidas. La palabra debemos de notar que muchas veces la vamos a tener que aplicar de una manera literal, y el aceite tiene un significado poderoso. La semana pasada hablábamos del significado en hebreo, según la palabra número 8081 del diccionario de Strong, y aparece en hebreo como shemen, y habla de la riqueza, porque el que tenía aceite tenía riqueza. Habla de la fama, porque el aceite promueve la fama a nivel espiritual, y en ese tiempo el productor de aceite era una persona famosa. El que tenía plantaciones de olivos era una persona próspera. Habla de gordura, habla de grueso. Esa misma traducción de shemen se traduce como gordura o grosor, porque también habla de una llenura, habla de una robustez en todos los sentidos de la palabra. Habla también de manjar, también se traduce como bálsamo, como óleo, olivo, olivas, también como perfume, porque la palabra del Señor dice que aquella mujer entró delante del Señor cuando estaba en aquella casa, y derramó, dice, un bote de perfume, rompió un alabastro y lo derramó sobre su cabeza. Ese perfume contenía una medida exacta de aceite, ¿verdad? A mí me llama la atención. Hoy ahí lo mencionábamos la vez pasada, hay tiendas donde uno llega y ya le fabrican a uno la fragancia que uno desea. Pero si algo me llama la atención es que todas las fragancias y todos los perfumes llevan una medida y un peso exacto. Ellos tienen una pesa muy precisa, una báscula muy precisa, en la cual ellos colocan el botecito y con un aparato especial derraman la medida exacta del aceite. El aceite es imprescindible en el perfume, porque es lo que hace que el perfume se adhiera a la piel, se adhiera al cuerpo. El shemen nos habla también de la unción y del ungüento. El shemen es un aceite que veíamos también manifestado en la unción que se hacía sobre los reyes, ¿verdad? Cuando llegó Samuel a ungir a Saúl, lo unge con una redoma de aceite, pero cuando va a ungir a David,
Samuel utiliza un cuerno, ¿verdad? Y entonces hablamos también del poder que tienen los elementos sobre los cuales está vaciado el aceite, que prácticamente está manifestando la unción apostólica de este tiempo y la unción profética de este tiempo, ¿verdad? Y ahora vamos a tocar este tema, esta misma palabra del aceite, pero según lo contemplamos en el Nuevo Testamento, y ya vamos a ver la variación, comenzando por el hecho de que la palabra que vamos a traducir como aceite en esta ocasión, ya no la vamos a traducir del hebreo como lo traducimos la semana pasada, sino más bien lo vamos a traducir del griego. Y para eso vamos a leer como base, como versículo base para arrancar esta enseñanza. Si tú tienes tu Biblia ahí donde estás, ayúdame a buscar allí en Mateo 25, en el versículo número 4, y vamos a ver el aceite ya dentro del panorama de las cosas que son, porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento el aceite era sombra. Todas las cosas que se vieron proféticamente hablando en el Antiguo Testamento, y el aceite lo tenemos presente más que todo en la edificación del tabernáculo de Moisés. Entonces, cuando el apóstol Pablo mencionaba que estas cosas eran sombra, estaba hablando de que eran una figura de lo que iba a ser ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a leer este versículo, que es algo muy importante, Mateo 25, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas, juntamente en sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Algo que es muy maravilloso de lo que tú estás leyendo es el hecho de que el aceite es un aprovisionamiento que Dios demanda en la iglesia. Hay un aprovisionamiento que Dios te da, pero hay un aprovisionamiento que tú debes de elaborar, tú debes de luchar, tú debes de trabajar por ese aprovisionamiento. La lámpara en sí representa a la palabra misma, ¿verdad? En el Salmo 119 aparece la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara que se menciona ahí era una lámpara que alumbraba y que se iluminaba a base de aceite, ¿verdad? El aceite también tú estabas viendo ahí en unas notas que me mostraste las diferentes clases de aceite, y hay un aceite que tú mencionaste ahí, que es un aceite combustible inflamable, ¿verdad? Entonces, este aceite combustible es un aceite poderoso que nos da la certeza de que la palabra de Dios es un elemento en lo espiritual que tiene una combustión, que es algo que enciende, algo que prende el fuego del Señor, ¿verdad? Y es lo que ilumina nuestro caminar. Yo me recuerdo cuando escuché la palabra de Dios en mi niñez. Yo me recuerdo que mi papá predicaba en mi casa, y yo todas las veces que él hacía el llamado, todas las veces aceptaba a Cristo, ¿verdad? Y desde ahí siento yo que Dios comenzó a tratar con su palabra mi espíritu. Entonces esta palabra que aparece ahí, que son en la parábola de las 10 vírgenes, y habla el mismo aceite que tenían en la lámpara, el mismo aceite llevaban las prudentes en la vasija. Y esta traducción de aceite que aparece en el griego según la palabra número 1637 de su concordancia Strong, se traduce como el ayón, así como usted puede oírlo, el ayón. Y esta palabra el ayón se traduce como olivo, como oliva, porque muchos llamamos, por ejemplo, a la aceituna, ¿verdad? El aceituna es el fruto del olivo, y de esa aceituna se extrae el aceite, el mejor aceite. En el Antiguo Testamento Dios le da una ordenanza a Moisés y le dice: vas a extraer aceite de olivas machacadas. O sea que el proceso era un proceso artesanal que garantizaba que el aceite salía puro, ¿verdad? El jugo de la uva se convertía en un aceite predilecto delante del Señor. Y luego vemos en la composición del aceite de la Santa Unción que era una composición de especias aromáticas como la canela, había mirra, había ciertos elementos poderosos que aparecen ahí, y fuera de ese contexto Dios viene y prohíbe que ese aceite, que el perfume, que el incienso también sean reproducidos, ¿verdad? Sino para el uso que se estableció, ¿verdad?
Amén. Es algo muy impresionante lo que está diciendo ahorita, pastor, porque para las 10 vírgenes el recurso, se podría decir, era el aceite que ellas tenían. Hoy en día nuestro recurso, nosotros como evangélicos, es el aceite, es la unción. Y regresándome un poquitito atrás en el Antiguo Pacto, decía en el libro de Isaías que a causa de la unción se rompen los yugos. Y es impactante que ahora en la actualidad, a causa de la unción que nosotros tenemos, se rompen los yugos de otras personas a causa de los recursos que nosotros tenemos. Porque una de las cualidades del aceite es que no se desgasta nuestro cuerpo. Es impresionante, pero a causa del aceite, en lo espiritual, viendo en lo espiritual, nuestro cuerpo físicamente no se desgasta. Qué tremendo esto, porque prácticamente es como una armadura, ¿verdad? Uh-huh. De la piel, Sí. por ejemplo, las cremas que utiliza la mayoría de las mujeres en su cuerpo, las cremas que nosotros incluso podemos usar en las manos, en el rostro también, siempre traen una porción determinada de aceite que puede ser muchas veces natural. En este caso también el ayón también representa al olivo como árbol, y a mí me llama mucho la atención esto porque el árbol en sí es el Padre, ¿verdad? El árbol en sí es el Padre, de donde se extrae el aceite, el fruto que es nuestro Señor Jesucristo, y luego el aceite procesado que es la figura del Espíritu Santo, y nos habla de ese fruto maravilloso que es lo que edifica nuestra vida en el caminar, en la palabra, en la iglesia, en el Señor, en todo lo que hacemos respecto de Él. Me llama mucho la atención en la lectura que hacía Sandy, que en el capítulo 25, en el versículo 6, porque el versículo 5 habla de que el esposo se tardó, y qué importante es entender que el Señor está hablándonos del tiempo del arrebatamiento, que el Señor tardó, pero está probando el corazón de su amada, el corazón de la iglesia, ¿verdad? Y en este caso de las 5 prudentes, dice que en el versículo 6 dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Algo que me llama la atención es que según se anuncia acá, tendría que ser en una hora nocturna, ¿verdad? Nosotros podemos aplicar hermenéutica a este asunto y establecer, por ejemplo, que como una interpretación, que la venida del Señor va a ser en un momento de reposo, en un momento en que muchos pueden estar confiados, porque Dios también establece en su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en la que ha de ser la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Amén. Amén. Es también también me impresiona a mí, regresándome también yo un poquito atrás al versículo 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Quiere decir de que hoy en día muchos pueden tener el aceite, pero puede llegar un momento en el que ese mismo aceite se puede ir y puede que cabeceen por un momento. Y impresiona bastante porque después dice en el 6, y a medianoche se oyó un clamor. Y sí, aquí viene el esposo, salir a recibirle. En mi opinión, las que dijeron eso fueron las que tenían el aceite, más las que estaban durmiendo fueron las que se quedaron. Y es muy impredecible esto, porque hoy en día los que van a estar confiadamente, como decía el pastor, los que duermen un día de reposo, confiadamente van a ser los únicos que van a tener el aceite, los únicos que van a tener el Espíritu de Dios, los únicos que van a tener la unción. Amén. En el versículo 7 del mismo capítulo, ¿me haces el favor ahí de leerlo? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Algo que es importante también recalcar es que en este caso el ayón está representando la manifestación del Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento solamente era una figura en el aceite, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando del aprovisionamiento del Espíritu Santo, cuando el Señor dijo: me voy, pero os dejo un consolador, ¿verdad? Y nos estaba hablando del Paracletos, del Espíritu Santo, que viene a ser ese aceite hoy, que cuando nosotros entramos, dice, al camino del Señor, recibimos un sello, y ese sello es el Espíritu Santo a través del aceite, del óleo glorioso del ayón, que también es traducido como la esencia misma de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo de la venida, ¿por qué estamos en una iglesia?
¿para qué vamos a una iglesia? ¿Para qué escudriñamos la palabra o queremos aprender de la palabra? Tiene que haber un objetivo preciso, tanto en tu vida como en mi vida, acerca de la venida del Señor. Nosotros no podemos estar predicando solamente provisión, solamente sanidad, solamente bendición. Necesitamos también predicar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el equipamiento y la preparación, ¿verdad? Porque dice ahí que se levantaron todas aquellas vírgenes, todas escucharon el anuncio. Todas se levantaron y prepararon, dice que iban a preparar sus lámparas. El problema fue que como ellas iban a ir al encuentro con el Señor, tenemos que hacer un recorrido de nuestro espacio físico hacia el encuentro con el Señor. Y entonces allí hablamos, lo que leías al principio, acerca del aprovisionamiento extra que llevaban las mujeres prudentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas llevaban una reserva de aceite. Reserva de aceite, porque muchos podemos pensar, pero yo tengo don del Espíritu, yo tengo don de esto, yo puedo predicar, yo puedo orar por los enfermos y se sanan, sí, pero ese aceite extra es un aprovisionamiento para tu salvación, ¿verdad? No es algo que solamente vamos a manifestar a los demás, sino que tenemos que comenzar a manifestarlo hacia nosotros mismos y no solamente buscar el crecer en conocimiento, sino también crecer en relación con Dios, ¿verdad? Sí, amén. Me impresiona porque me puedo dar cuenta de que la unción es, y ahorita el Espíritu Santo me ponía esto, de que el aceite es el pasaporte, así como nosotros tenemos un pasaporte para ir de nación en nación, el aceite es el pasaporte para entrar al reino. Porque muchos es que yo soy el pastor, yo puedo ser profeta, etcétera, etcétera, sí, pero eso no te va a entrar al reino, sino va a ser el pasaporte que tú tienes, el estar preparado. Por eso es que, como decía el pastor, muchas, oye, todas se levantaron, todas oyeron el llamado, pero eran pocas las que tenían la reserva. ¿Sí, amén? Mira, algo que a mí me impacta, por ejemplo, en el versículo 8. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí hay una situación muy especial que debemos de considerar con esta traducción de Layón, porque nos está hablando, por ejemplo, si se traduce como árbol, me está hablando del hecho de que no me tengo que conformar de que otro me traslade su unción o su aceite. O sea, cada uno de nosotros tenemos una unción. Quizá la unción que haya en alguno de ustedes sea mayor que la unción que Dios me ha dado a mí. Quizás la unción que Dios me dé a mí, quizás es mayor que la que tú tienes allí, o quizás la unción que tú tienes es mayor que la que yo tengo. Pero hay que entender una cosa, es este aceite, ¿por qué tiene que estar en nuestro poder? No pensando que otro nos la transfiera, sino más bien ya se nos fue dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos al ministerio, llegamos al caminar de Dios, llegamos a la iglesia, llegamos en una medida de ese aceite, porque nos sellaron, o sea que nos dieron una provisión de aceite en un nivel de salvación, ¿verdad? Y ya vamos a leer eso en el otro versículo, pero algo que a mí me llama la atención es que ese aceite que pusieron para ti es un aceite que marca tu perdón y el hecho de que tú ya entras al rebaño del Señor. Pero luego ese aceite tienes que comenzar a ser proactivo espiritualmente, ¿verdad? Y ver de qué manera lo generas en tu vida espiritual. Amén. Hace unos días yo estaba predicando sobre el acomodamiento, y todo esto también conmueve que uno hay veces que está acomodado, porque como dice el pastor, tal vez nosotros ya tenemos la unción y todo, pero nos quedamos estancados en el mismo lugar, ya no seguimos, ya no tratamos la manera de, si prediqué una vez, volver a predicar y tener un nivel de unción más alto que el que tenemos, ¿verdad? Entonces también puede ser que hay veces que nosotros nos conformamos, nos acomodamos, si somos servidores nos acomodamos ahí y estamos ahí nada más, pero yo pienso que si Dios nos da la unción tenemos que ir más allá de eso, ¿verdad? Fíjate que con respecto a eso a mí me impresiona en este tiempo tan maravilloso que Dios nos ha permitido vivir, ver el desarrollo de los ministros cristianos que Dios ha levantado a nivel mundial, tanto a nivel de palabra, tanto a nivel de ministerio, pero a mí me impresiona mucho lo que Dios está haciendo con los ministros de alabanza. Por ejemplo, yo veo a siervos de Dios reconocidos en el plano ministerial de la adoración,
un siervo de Dios, Marcos Witt, a un Danilo Montero, a un Miguel Casina, que ejercen un ministerio pastoral. No se quedaron solamente en el teclado, esto es lo que me gusta, esto es lo que llena mis expectativas, y entendieron y nos están dando una lección maravillosa, y Dios bendiga a esos siervos de Dios por lo que nos están dando a nosotros y a la nueva generación que ya va en ustedes y a la nueva generación que está surgiendo, y que Dios los sostenga en ese mover poderoso y en ese aceite maravilloso que también nos han enseñado, nos han trasladado de una manera gloriosa a nosotros, para que ya nosotros vengamos a buscar el equipamiento, ¿verdad? Para cada uno ya en el sentido personal de relación con Dios, ¿verdad? No a quedarse en el escalón de este instrumento me gusta tocar, no quedarse en el escalón de yo soy cantante, de que yo soy un servidor en la puerta de la iglesia, sino que están buscando enseñarnos algo más. Yo quiero aprender algo más. En una ocasión yo escuchaba el testimonio de este siervo, de Marcos Witt, y él hablaba de cómo fue parte del inicio de su trayectoria, ¿verdad? Y cómo fue él a un lugar donde él donde él ingresó, ¿verdad? Y él esperaba que se le reconociera desde que él llegó. Él mismo cuenta eso, pero dice que en un momento determinado llegó la persona que lo iba a recibir, y esta persona le dijo: ten, aquí tienes tu instrumento, ve y lava el sanitario, ¿verdad? Y entonces él comenzó a restregar el sanitario, dice, y ahí se quejaba y bien enojado, y decía: Señor, yo no he venido aquí para hacer esto. Pero cuando él terminó, dice que ese inodoro quedó brillante, resplandeciente, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos un aprovisionamiento de aceite sin esfuerzo. Nosotros queremos un aprovisionamiento de aceite por nuestro bonito rostro, o queremos un aprovisionamiento de aceite porque yo tengo un don, tengo un talento. Háganse a un lado, aquí viene el mero mero, yo puedo tocar teclado de una manera experta, yo puedo predicar de una manera bonita, pero se nos olvida de la batalla, se nos olvida del proceso. Yo no puedo obtener, y esto se da en muchos casos, y vale la pena mencionarlo, líderes de iglesia que pueden predicar mejor que el pastor, pueden predicar mejor que su cobertura, pero eso no te pone ni a la par ni arriba de tu cobertura. Nosotros debemos de entender esto, porque como principio espiritual no vas a poder llegar a ningún lado si no aprendes a respetar el nivel de unción que existe en los ministros de este tiempo, en los ministros que Dios ha levantado, en los siervos de Dios que Dios ha levantado, que están levantando y se están multiplicando en más ministros. Bendito sea Dios, porque eso nos está llevando al cumplimiento de la palabra. Pero debemos entender que este aceite llevaba un proceso. Había que escoger la oliva, y como lo mencionábamos anteriormente, en ese vaso donde se colocaban, en ese pocillo donde se colocaban las olivas para ser destripadas, no había voluntarios, porque a nadie le gusta ser procesado, ¿verdad? Nos gustaría el camino más fácil. Amén, yo quiero ser pastor, pero quiero ya las sillas puestas, ¿verdad? Ya quiero el equipo de sonido, quiero de lo mejor, de la mejor calidad, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque lo debemos de anhelar. Pero debemos entender que para que fluya ese aceite de aprovisionamiento en tu vida y en mi vida, debemos llevar un proceso. Sí, amén. Es impactante esto, porque así como la unción lleva un proceso, si nos damos cuenta, cuando David fue ungido, no fue rey al otro día fue rey. Él tuvo que matar a un gigante. Lo mismo pasa hoy. Nosotros, antes de tener la unción y llegar a ser grandes apóstoles, grandes pastores como nuestro pastor, él llevó un proceso, y eso es lo que todos tenemos que entender. Y es verdad, un pastor no comienza con 10,000 a la vez. Por lo menos eso lo vi cuando comenzamos con los jóvenes. Andy es testigo, comencé con 5 jóvenes. Hoy en día llevo 6 meses con los jóvenes y ya tengo 30 jóvenes, para la gloria de Dios. Y eso no me hace, el super Armando, no. Simplemente yo estoy llevando un proceso a causa de la unción, porque el mismo Espíritu Santo a uno lo procesa conforme sea la unción que Dios le va a depositar a uno. Porque muchos pueden tener mucha unción, pero muchos pueden tener menos, pero eso no lo va a hacer a uno que más y menor, porque si tú tienes ese poquito de unción que tú tienes, lo tienes que cuidar. Amén. Amén. Algo que es importante también entender es que yo puedo anhelar un nivel de unción, pero
tengo que tener mucho cuidado con codiciar la unción, porque está puesta de manera individual para cada uno, ¿verdad? En la medida que el Espíritu Santo asignó, porque por ejemplo cuando tú mencionabas lo de David, ¿verdad? Fue ungido como una asignación, sobre él se dictó y se decretó una palabra poderosa a través del profeta, y desde ese momento hubo una investidura en él como asignación, ¿verdad? Los ángeles, los principados ya lo reconocían, ¿verdad? Porque era alguien apartado. Puede que tú estés en esa etapa, en la etapa de la asignación, y ya reconocen en ti que tienes una asignación ministerial, que sobre ti se va generando una asignación de parte de Dios. Pero esto no quiere decir que ya alcanzaste esa medida. Tenemos que aprender a luchar por el objetivo, porque uno es que te hayan asignado, pongámoslo en un rango determinado, que te hayan asignado un 15 o 20% de unción, en la medida de Dios, por ejemplo, ¿verdad? En la medida de los profetas, en la medida de los ministros. Pero cuando tú anhelas, cuando tú te sumerges de cabeza en esa relación con Dios, antes que un privilegio, antes que un don, buscas mejor relación, entonces el Padre viene y te equipa con aceite extra. ¿Por qué? Porque el que tiene relación, este sobreabunda en aceite, comienza a sobresalir en fama, ¿verdad? Y se comienza a hacer una fama, se comienza a ver en él algo poderoso de parte de Dios, y esto te tiene que llamar a una alerta espiritual, a una alerta glorioso. Este es el tiempo en el que más me debo de cuidar. Este es el tiempo en el que tengo que pactar con Dios y establecer un compromiso para que Dios me lleve a la medida que yo he anhelado, ¿verdad? Porque en muchos casos lo que se da es que los jóvenes o los hermanos que estén asignados para una función determinada se conforman. Y entonces, ¿qué sucede? Hay gente que cree que su ministerio, por ejemplo, es el área de niños, pero en realidad ese es el lugar de tu formación, ese es tu pocillo. Ahí te metieron como oliva escogida y ahí te van a machacar, ¿verdad? El ministerio donde tú elijas servir, o que se te sea asignado para servir, porque muchas veces va a ser el que no te gusta, ¿verdad? A mí me ha pasado cuando yo he asignado a alguien a predicar y me dice, no pastor, ¿verdad? Yo digo, es que no eres voluntario, es que te escogieron y es que te pusieron ahí, ¿verdad? Y la verdad, subirse al púlpito tiemblan las piernas, aún después de años de ser ministro, te van a temblar las piernas. ¿Por qué? Porque sabes que conlleva un compromiso, ¿verdad? Que tienes gente al frente que va a escuchar lo que tú digas y que puede ser edificada o puede ser derribada, ¿verdad? Entonces, allí es donde necesitamos la unción. No es tanto el conocer. Este es un tiempo en el cual yo me he dado cuenta que hemos surgido muchos ministros con carácter laico, no ministros que hemos salido de una institución determinada. Bendito Dios por aquellos que lo han logrado y lo han hecho y lo han alcanzado, pero qué tremendo es cuando Dios te asigna y te levanta y te llama y tú dices, Señor, pero yo no tengo ninguna formación, como Moisés, ¿verdad? En el sentido de que Moisés, él mismo no creía que podía haber en él una asignación ministerial, y sin embargo Dios le dice, levántate, ve a Egipto y saca a mi pueblo, ¿verdad? Entonces debemos de buscar esa relación para que Dios nos revele a través de ese aceite poderoso que es la revelación. Cuando habla del aceite extra, habla de la revelación que se nos tiene que hacer asignada de parte del Señor también, ¿verdad? Para poder escudriñar con sabiduría del Espíritu Santo la palabra, ¿verdad? Porque no es lo mismo solamente leer que entender, ¿verdad? Amén. Sí, la verdad es que la comunión con Dios, la misma palabra comunión, es como cuando tú entras a alguien a tu casa, al que es de mayor confianza, lo entras en tu intimidad, a tu recámara secreta. Es lo que tú tienes que hacer, tú que nos estás viendo. Si tú miras de que hay un problema ahí en tu mismo nivel espiritual, métete a tu recámara secreta y ten intimidad con el Señor, porque muchas veces muchos hermanos de la iglesia, a nivel general, a nivel mundial, reconocen a Dios como un Dios Bali, como un Dios Baal, un Dios Señor. No lo reconocen como un Dios Ishi, como un Dios amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque dice en Génesis 12:2, y te haré famoso, le dijo Dios a Abraham.
O sea, como quien dice, y te di el aceite y te haré famoso y multiplicaré tu tierra. Y hoy en día nosotros estamos aquí. Se podría decir que somos generación de una promesa que fue dada hace 2000 años y tantos de años. Y a causa del aceite, a causa de la comunión, porque conforme sea tu comunión con Dios, tu desarrollo con Dios, así mismo va a ir agregando el Señor aceite contigo. Hablando del plano del pastor que cuida ovejas, de un pastor que cuida ovejas en un campo, ¿verdad? Que tiene un rebaño. Y yo estaba viendo que el pastor, una de las funciones que él tenía era que tomaba aceite y frotaba con aceite a las ovejas, en especial a los corderitos, ¿verdad? Y este aceite fungía de una manera especial, uno, para que la mosca no llegara y se posara en las narices o en los ojos del animal, porque la mosca deja un huevo y ese huevo genera una larva y esa larva come por dentro, anula el olfato de la oveja y al perder su olfato la oveja pierde la dirección, ya no sabe a dónde está el pastor, porque la oveja conoce al pastor por la voz, pero también por el olor. Pero entonces espiritualmente es algo muy poderoso. Pero también dice que frotaba a la oveja con aceite para que se resbalara del lobo. Si el lobo llegaba y el lobo quería caer con sus garras, la oveja resbalaba, ¿verdad? Entonces espiritualmente el aprovisionamiento de este aceite en el nivel del ayón es algo que nosotros debemos de buscar mucho, máxima en la juventud, ¿verdad? Que es donde se da la formación, que es donde se ven los llamados, las asignaciones de Dios. Muchas veces tú como joven vas a llegar a una congregación, quizás ya estás en esa etapa, ya estás en ese tiempo, y el pastor o los líderes inmediatamente van a identificar en ti que hay una asignación que va más allá del plano natural, ¿verdad? Y que de esa asignación va a fluir o va a surgir un ministro poderoso, ¿verdad? Que está en incubación, ¿verdad? Espiritualmente, y que va siendo forjado, va siendo formado. Y por eso es necesario buscar el pegarnos a nuestro pastor, ¿verdad? El entender y el reconocer la función pastoral y la unción pastoral sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pastor va a procurar ungirte con ese aceite. Muchos jóvenes evaden la corrección. Muchos jóvenes evaden la disciplina, muchos jóvenes evaden el hecho de que haya un llamado de atención, pero no valoran el hecho de que es por amor, uno, y dos, porque se tiene conocimiento de parte del Espíritu qué nivel de siervo va a ser ese joven o esa jovencita. Entonces nosotros debemos entender que muchas veces este óleo, este aceite, va a consistir en esa formación que te van a dar en cuanto al acceso que el pastor puede tener hacia ti, ¿verdad? Hacia tu vida personal, y que tengas la libertad de poder hablar, de poder abrir tu corazón y poder traer a los oídos del pastor toda situación, toda circunstancia, cuando tú sepas que necesitas ese aceite, ¿verdad? Porque es algo muy, pero muy importante. Vamos a leer ahí en Santiago capítulo 5, y vamos a leer el versículo número 13 de Santiago capítulo 5. Y vamos a ver el aceite en una función que se da literal. Esta vasija de aceite que tenemos acá es utilizada también para ungir enfermos, para orar por gente que esté afligida, gente que esté pasando una situación determinada, y muchas veces Dios nos ha llevado a orar por ejemplo, un hermano en la iglesia me pide que ore por su carro, y lo ungimos con aceite. Hay gente que dice, es que no se trata de andar lanzando aceite por todos lados. Sí, pero si el Espíritu Santo te lo indica, hazlo. Sí, amén. Yo siento que el aceite es una cobertura que Dios, en el plano espiritual, yo siento que muy, así como decía, es que muy místicamente miran el aceite, pero no es que lo miran místicamente, lo que pasa es que el aceite es una cobertura que Dios tiene hacia cualquier cosa, porque si yo vengo y unjo a Andy, el Señor desde ese momento ya puso una cobertura sobre Andy. Si Dios puso aceite sobre mí, desde ese mismo momento Dios ya puso cobertura sobre mí. Amén. Fíjate que es algo tan poderoso, porque a mí me impacta esto que vamos a leer, porque la oración de fe tiene poder, y cuando tú lo haces en obediencia, comentaba
un siervo de Dios hace mucho tiempo, que él había visualizado un lugar para construir el templo del Señor. Y él no tenía provisión para adquirir ese lugar, ¿verdad? Y él decía que había agarrado bolsas, las había llenado de aceite y les había picado y las iba a lanzar al terreno, ¿verdad? Para que ese terreno fuera ungido. Muchas veces nosotros no creemos, muchas veces tenemos falta de fe en lo que Dios ha dicho que hagamos, ¿verdad? Y a mí me impacta porque esta lectura es algo maravilloso. Vamos a leer ahí en Santiago 5, versículo 13. Amén. Desde el versículo 3 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero el versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Qué impactante, ¿verdad? Amén. Uno es el hecho de la obediencia, ¿verdad? La obediencia en el sentido de buscar ayuda. Mucha gente espera que un ministro toque la puerta de su casa y le diga: ¿hay algún enfermo en casa? Quiero orar por él, ¿verdad? Ahora son muchas las ocupaciones ministeriales. Hay ministros que tienen cantidades de ovejas, bendito sea Dios por eso, y entonces no pueden ir y visitarlos a todos, ¿verdad? Y hay que entender eso. Y tal vez si hay un ministerio de visitación en la iglesia, no alcanza, no se da abasto para cubrirlos a todos. Entonces esto es algo similar a cuando un médico va a fungir en su papel. Nunca se ha dado que un médico toque la puerta de una persona y le diga: mire, hay un enfermo en la casa, ¿verdad? No, el enfermo va y visita al médico. Y en este caso, primero hay algo muy importante para que esto sea efectivo. Uno es tomar nosotros una actitud de humildad, una actitud de reconocer autoridad, y el tercero, pero no más importante, una confianza plena, ¿verdad? ¿Cómo así? Si yo me siento mal de salud, yo sé que el único que me puede sanar es Cristo, incluso a través de la medicina. Yo bendigo la medicina, yo bendigo a los médicos, porque son guiados por el Señor, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender, pero yo voy a actuar en fe, y lo primero que voy a hacer es agotar los recursos que la palabra establece, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer, porque miren qué sorprendente es esto. La palabra dice que vino un ciego, el Señor entró al templo y vio a un ciego, y le dijo, escupió en tierra, dice, hizo lodo y le puso en los ojos. Miren qué tremendo es esto. ¿Por qué no solamente lo tocó y le dijo sano? Le hace sano. ¿Por qué no solamente lo miró y le dijo sé sano? Sino que agarró, hizo con saliva, hizo lodo, le cubrió los ojos y lo manda a la fuente a lavarse. Y le dice: ve y lávate. Y cuando él se lava, él es sano. Muchas veces Dios va a usar medicina para sanarte. Y esto es algo muy importante que debemos de asimilar en nuestra vida espiritual. Muchas veces el Padre va a usar medicina para sanarte. Dios no te quiere hacer narcodependiente, no quiere que dependas únicamente de la medicina para mantenerte en pleno estado de salud, ¿verdad? Muchas veces va a utilizar una medicina para sanarte, pero la medicina tiene un tiempo determinado. Y a mí me llama la atención esto: si el médico te asignó una receta, y si el médico te dijo estas pastillas las vas a tomar tantas veces al día, por tantos días, te está asignando un tiempo. Entonces tienes que entenderlo de parte de Dios. Cuando la medicina no surte su efecto, entonces es tiempo de que el aceite de la unción del poder de Dios haga su efecto en ti, porque no nos queda otra que rendirnos a la voluntad plena de Dios, ¿verdad? Yo pienso que hay muchas veces nosotros ponemos la plena confianza en los médicos, y lo que nosotros tenemos que hacer de primero es poner la confianza en Dios. En Dios. Porque Así. sí, es cierto, ¿verdad? Hay veces que la medicina también nos puede ayudar, pero todo depende de que Dios quiera ayudarnos a nosotros también. Amén. Porque podemos llegar con el médico y poner la confianza en él, y hay veces el médico nos dice: mira, es que esto ya no tiene solución, y nosotros nos ponemos tristes y todo, ¿verdad? Pero el primero que tenemos que poner la confianza es en Dios. Qué importante es esto, porque muchas veces hay gente que ha recibido un dictamen médico trágico, dictamen médico fuerte, pero se ha aferrado a la palabra.
se ha aferrado a la palabra y ha dicho yo creo, y hay gente que va y pide y únjanme con aceite porque yo sé que Dios me va a sanar, y Dios lo ha hecho, ¿verdad? Entonces yo debo de considerar mi plena dependencia de Dios, pero entendiendo que Dios va a utilizar medios poderosos para poderme sanar. Amén, para poder hacer una obra sobrenatural en mi cuerpo, en mi vida espiritual, porque algo que me llama la atención de lo que leías es impresionante. Dice, primero, que si está enfermo, busque a los ancianos, vengan los ancianos de la iglesia, ellos oren por él, porque la oración es algo importante. Yo no solamente voy a agarrar aceite y lo voy a comenzar a lanzar para ungir. Tengo que entender que debo de hacer una declaración, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, quiero que toques la peña y que le hables. Pero como Moisés solo la golpeó, dice, estaba enojado. Oiga, qué tremendo es eso. No se dio lo que Dios quería para él, porque la peña siempre brotó agua, ¿verdad? Pero esto provocó que Moisés no entrara a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Yo debo de entender que no voy a utilizar un elemento profético como el aceite para ungir a alguien si primero no he orado, ¿verdad? Y debo de hacer una declaración profética de que ese aceite va a ser efectivo en esa vida, y voy a tener que decretar que esa persona cree, ¿verdad? Porque es algo muy, pero muy importante. Sí, es verdad, porque muchas veces nos depositan otros aceites para poder ayudar a otras personas. Como por ejemplo, cuando tú vas a un negocio, o eso también yo lo he visto, cuando yo voy a un negocio y el negocio está vacío, el mismo aceite que tú brotas, la misma esencia de Dios, y está vacío y entras, ese mismo lugar se llena al instante. Y es impresionante porque Dios, aún en esas mínimas maneras, Dios está ayudando a esa persona a que su negocio no se dé abasto. Así es, o sea que cuando nosotros creemos, hay poder de Dios. Si yo creo, hay poder de Dios. Dios puede utilizar una gota de aceite para hacer algo poderoso en nosotros. No se trata del hecho de que si en un momento determinado no tienes aceite, no vas a poder orar por un enfermo. Tú ora, porque la oración de fe tiene un efecto, según lo que acabamos de leer. Y luego la unción tiene un efecto poderoso, muy especial. A mí me llama también la atención el hecho de que en muchos casos una oración de fe por haber ungido a un enfermo y ese enfermo se sanó, un familiar se convirtió a Cristo. Qué glorioso eso. Muchas veces incluso el enfermo, al ver la sanidad que Dios hizo en él, se convirtió a Cristo. Entonces es un medio también de salvación. Este óleo, esta unción representada en el Espíritu Santo, puede hacer, ¿verdad? Que puede traer a la salvación a alguien que ya no tenía esperanza en Cristo. Y por eso es muy, pero muy importante que el aceite es tomado como un elemento potencial en la oración por los enfermos. Yo debo de creerle a Dios, yo quiero actuar en fe, yo anhelo actuar en fe, anhelo agradar a Dios, ¿verdad? Y muchas veces la palabra de Dios la vas a tomar literal. En un 90% vas a tener que tomar literal la palabra de Dios para que se efectúe. Yo oía un testimonio de un siervo de Dios, de una pareja de siervos de Dios, al cual en el caso del varón, Dios le dio una orden y Dios le dijo que tomara no sé cuántas botellas de aceite de oliva, 60 botellas de aceite de oliva. Yo me hubiera asustado que me dieran esa orden, ¿verdad? Pero este varón con fe se tomó las 60 botellas de aceite, ¿verdad? No lo vaya a hacer en casa a menos que el Espíritu Santo se lo indique, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención es la fe con la que ese hombre hizo eso, porque escuchó la voz y la obedeció y Dios lo sanó. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo hace un efecto poderoso a través de la fe, pero también en la obediencia, porque yo no puedo aplicar fe sin obediencia. Yo tengo que aplicar fe con obediencia para ver un efecto sobrenatural de parte de Dios en mi vida espiritual. El aceite entonces también es un elemento potencial para orar por los enfermos, también para santificar, ¿verdad? También para santificar, porque es importante entender, a muchos el ministerio partió de una unción pastoral a través de aceite, ¿verdad? Hay casos en los cuales yo como padre, por lo que he leído en la palabra, por lo que fui enseñado en la trayectoria de mi vida espiritual, muchas veces
agarraba a mis hijos y salía corriendo para el médico, ¿verdad? En un momento determinado, y cuando llegábamos donde el médico no tenía nada, ¿verdad? Entonces yo decía, no, es que aquí hay algo que Dios me quiere enseñar, ¿verdad? Entonces tuve que aprender. Llegaron momentos en los cuales yo aprendí a agarrar aceite y a ungirlos y a declarar que eran sanos. Y ahora mis hijos han entendido eso. Y cuando me ven mal a mí de salud, ellos oran por mí, oran por mi esposa. Y entonces es importante entender que debe de crearse una dependencia plena de esa unción de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos a leer en Apocalipsis 6. El versículo número 6, y vamos a ver algo que a mí me impacta del aprovisionamiento del aceite de parte de Dios para los postreros días. Apocalipsis 6, versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Algo que me llama la atención, el denario era una medida financiera, económica. El denario implicaba el salario diario de un jornalero. Y entonces el trigo era un elemento que se utilizaba para procesar la harina que daba como producto el pan que comían los reyes, los príncipes, la gente de alcurnia, la gente de dinero. En pocas palabras, el trigo era para gente de dinero, para gente rica. Pero la cebada era para elaborar, es similar, ver el grano de trigo y el grano de cebada son muy similares, se parecen muchísimo. Sin embargo, la consistencia, el contenido era más sencillo. Entonces, la cebada era para hacer el pan de los pobres. Entonces, con un denario compraban muchas veces hasta 10 libras, ¿verdad? Y algo que a mí me llama mucho la atención en este aspecto es que aún en los postreros días se le da orden, ¿verdad?, al ángel de que no toque ni el trigo, ni el vino, ni el aceite, ¿verdad?, que son figuras del ministerio apostólico y del ministerio profético en los últimos tiempos, ¿verdad? Y que la iglesia debe de estar sujeta a este mover poderoso que se está dando en este tiempo, porque es un tiempo de alerta, es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a poner toda nuestra atención a los acontecimientos de los últimos tiempos. Sí, amén. Muchas veces, y eso el Señor me lo estaba poniendo ahorita, muchas veces el aceite representas tú. Cuando dice el ángel, no toques ni aceite el vino, quiere decir de que, y el Espíritu Santo me lo estaba poniendo que está hablando el pastor, puede que tú estés pasando un gran problema, o puede que te estén amachacando y tú ya no aguantes, pero oye bien, hay un ángel. Dios le dijo a un ángel, no toques ni aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está a favor tuyo. Aún así te estén amachacando no sé cómo oyes tú, yo no te conozco a ti, yo sé que tú me estás oyendo ahorita y es de parte de Dios el mensaje que yo traigo hoy. Aún así te estén amachacando y en el infierno hayan pedido tu cabeza, el Señor dijo desde el cielo, no toques ni el aceite ni el vino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Algo Gloria muy a Dios. importante en esto es que en este tiempo glorioso la iglesia ya no va a estar acá, ¿verdad? En el nombre de Jesús ya no vamos a estar ahí. Pero algo que es importante es entender que siempre Dios nos va a resguardar la guianza, la enseñanza, la protección divina, y este elemento es un elemento que va a ser preservado incluso para los postreros tiempos, ¿verdad? Incluso en la gran tribulación que muchos van a tener que pasar si no están sujetos a lo que la palabra dice. Y esto es importante porque hablar de esto es hablar del hecho de que no te aprovisionaste de ese aceite extra, ¿verdad? Ese aceite que sirve para tener esa conexión divina con el Señor, para tener esa lámpara encendida y para estar listos para la venida del Señor. Algo que es importante y clave en la enseñanza de hoy es que el aceite es imprescindible para que recibas al Señor. En el momento de la venida del Señor para arrebatar a su iglesia, esto es fundamental. Yo quiero este día darle las gracias al Señor por habernos permitido este estudio maravilloso. Quiero bendecirte ahí donde tú estás y quiero decretar el favor de los cielos sobre tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo a declarar que el aceite no escaseará, sino que sobreabundará en la vida de aquel que hoy nos ha sintonizado. Va a ser sobrenatural tu provisión. Yo lo decreto en el nombre de Jesús. Tú que estás atravesando tiempo de enfermedad,
Tú que quizás has dicho en tu corazón, no tengo el respaldo de Dios. Dios te está diciendo, yo nunca me he apartado de ti. Mi aceite está presente en tu vida, en todas las cosas. Yo te bendigo, desato palabra de Dios para ti que eres alguien que se sentó o lo sentaron. Tú entiendes lo que te estoy diciendo ministerialmente. Llega el tiempo en el que Dios renueva tu aceite y te da aceite nuevo, te viene a dar una dotación de aceite nuevo. Yo te bendigo en el amor del Señor este día. Para mí ha sido una gran bendición estar con ustedes y nos gustaría compartir con ustedes a través de info@dimension7.tv. Escríbenos, queremos saber tu opinión. Envíanos alguna aportación también acerca de algo que se nos haya olvidado mencionar, hazlo, o llámanos a los teléfonos 2254-1590 o 5263-9348 y búscanos también en Facebook como Dimensión7.tv. Va a ser una gran bendición contar contigo en nuestro próximo programa. Tenemos otra palabra maravillosa de compartir contigo, con tu familia, con tus hijos la próxima semana. Para mí ha sido una gran bendición contar con la presencia de estos muchachos que yo sé que el Señor está levantando aquí como los hebreos, aquellos en el tiempo de Daniel, que no les toque el horno, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos brevemente, amén, de la gente. Amén. Me despido de ustedes. Fue una gran bendición haber compartido esta palabra con ustedes. Amén. Y que no se les olvide de que el aceite va a ser lo fundamental para su vida del cristianismo. El evangelio es lo fundamental. Eso yo lo aprendí y lo terminé de aprender hoy y lo voy a seguir aprendiendo. Amén. Así que me despido de ti y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Declaramos que esta palabra hace rema en la vida de cada uno de los que nos sintonizaron, y recuerden que Dios nos ayuda si nosotros queremos que nos ayude, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos problemas, tenemos diferentes circunstancias, pero nos quedamos acomodados en el mismo sentir y no buscamos de Dios verdaderamente. Y hay veces que cuando uno es ungido con aceite, uno derrota a sus enemigos danzando, alabando a Dios. En el nombre poderoso de Jesús quiero darle las gracias a Dios y al pastor por darme esta oportunidad. Para mí ha sido de mucha bendición. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y te siga edificando en casa. Si no lo pudiste ver este programa en este momento, puedes verlo cualquier hora del día. Búscanos, Dios te va a bendecir en gran manera y te esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga grandemente.